Amén. Amén. Bueno, pues es un placer poder estar con todos ustedes, con todos vosotros esta tarde. Y a la vez también es, como siempre, un privilegio y a la vez una responsabilidad el poder traer una palabra que sea de edificación en esta tarde. Y la verdad es que en esta semana Dios trae a mi corazón algo que tiene que ver con todos nosotros, ¿verdad? Vivimos unos tiempos donde creo que también, como se nos enseña la misma palabra de Dios, los fundamentos de la vida, los fundamentos de lo que hemos aprendido, de lo que ha pasado de generación en generación, están siendo removidos, ¿verdad? Es como nos dice en el libro de Isaías, donde nos dice que a lo bueno le llaman malo, ¿no? Y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y yo creo que estamos viviendo estos tiempos, ¿no? Quizás no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado sucediendo en el mundo, pero creo que en este tiempo, quizás de una manera un poco más evidente, más persistente, estamos ante esta situación donde están siendo removidos estos fundamentos de la vida. Fundamentos como es la familia, fundamentos como es el género, fundamentos como es la misma Iglesia y lo que el hombre y la mujer siempre han entendido como es la vida, ¿verdad? Pero también creo y sé que como cristianos debemos y tenemos fundamentos que no pueden ser removidos y que están claros. ¿Por qué? Porque como muy bien decía el hermano Nelson, como cristianos debemos de estar siempre y únicamente fundamentados ¿en qué? En la palabra de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso es tan importante que seamos, y como muy bien decía el hermano, y hoy vamos a hablar de un tipo de atalaya, fíjate, ¿no? Él me ha dado un poco. La entrada. Vamos a hablar de un tipo de atalaya, pero que este atalaya, este fundamento como cristiano, solo puede estar basado ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es una verdad. ¿O es una verdad? La palabra de Dios es la verdad. En el mundo hay muchas verdades, pero solo hay una verdad para el mundo, que es la palabra de Dios. Si vamos un momento al Salmo 119, 160, dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, la palabra de Dios es la verdad, no es una verdad, sino es la única verdad. ¿Verdad? Y por eso, como cristianos, como iglesia, como congregaciones, como familias, como hombres y mujeres, tenemos que estar fundamentados en la Biblia, en la palabra de Dios. Una de las verdades que podemos encontrar a lo largo de toda la palabra de Dios, hay muchas, ¿no? Toda la palabra de Dios es verdad. A veces la verdad ofende. Y por eso hay a veces personas, hay cristianos, hay congregaciones que intentan licuar un poco la verdad. ¿Para qué? Para que no sea tan ofensiva. Pero no podemos hacer esto. Cuando la gente se ofendía con Jesús y le abandonaban, ¿recordáis? En Juan capítulo 6, versículo 66 decía, dura palabra es esta, ¿quién podrá obedecerla? Y muchos de los que le seguían, ¿qué hicieron? Le abandonaron y no caminaron nunca más con él. Y él se dio la vuelta y miró a los 12 y le dijo, ¿también vosotros os queréis ir? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús no cambió el mensaje, Jesús no licuó el mensaje.
Jesús fue claro y es claro en el mensaje. No es un evangelio de ocasión. No es un evangelio que podamos adaptar a nuestras circunstancias o al mundo en el que vivimos. Es el evangelio eterno que debe de ser predicado y que si quiere ser salvo, como decía el hermano, tiene que ser aceptado, creído y aplicado en nuestras vidas. Y una de las verdades que encontramos, que hoy en día está siendo, no hoy en día, yo me acuerdo, yo ya de joven, ya no, se enseñaba esto en el colegio, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, ¿de dónde viene el hombre? Claro, es algo muy sencillo, pero para ir al punto al que quiero hablaros en esta tarde, creo que es importante que lo recordemos, porque también muchos de los jóvenes hoy en día están siendo influenciados de esta manera. De hecho, ese es el plan del enemigo. El plan del enemigo es afectar a la juventud. Y por eso debemos de estar atentos, como atalayas. No solo como el pastor es el atalaya, no, tú eres el atalaya también, el atalaya de tu vida, el atalaya de tu familia, el atalaya de tu vecindario en alguna situación, ¿verdad? El atalaya en tu empresa, en tu oficina, en tu puesto de trabajo. ¿De dónde viene el hombre? ¿El hombre viene del mono? Eso es lo que enseñan en el colegio, ¿no? ¿De dónde viene el hombre? ¿De un Big Bang? ¿De una gran explosión? ¿Y se creó este universo? Son cosas que son claras, pero que hoy en día están siendo removidas. Donde se dice que el hombre viene del mono, donde se dice que la Tierra, por ejemplo, hoy en día, ¿cómo es? ¿Cómo es la Tierra? Es plana, hoy en día es plana ya otra vez. Estamos volviendo a Cristóbal Colón. Entonces, bueno, ¿pero qué dice? Que la circunferencia de la Tierra es el estrado de tus pies, dice en el libro de Isaías. Entonces, tenemos que tener las cosas claras. Si vamos un momento a Génesis capítulo 1, versículo 21. Perdón, Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Qué nos dice? Y creó Dios al hombre, ¿cómo? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fíjate, hoy en día, ¿no? Hoy en día, incluso esta palabra, este versículo que viene en Génesis capítulo 27, se puede llegar a ser catalogado de homofóbico, ¿no? Pero fíjate, la gente usa palabras que no entienden lo que dice. ¿Qué significa homofóbico? Porque, por ejemplo, yo soy serpientefóbico o arañafóbico, ¿no? Pero homofóbico, que odio a los hombres. No, por favor, yo no odio a nadie. ¿Entendéis? Pero ya solo esta palabra puede ser catalogada de xenófobo, homófobo. ¿Por qué? Yo creo en esto. Yo respeto que la gente tenga el derecho de creer en lo que quieran, pero déjame a mí mi derecho de creer ¿en qué? En lo que yo creo. Yo lo que creo es en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que me enseña es que Dios nos creó a su imagen. Varón y hembra los creó. No venimos del mono. No somos animales. No somos animales, como a mí me enseñaban de niño, racionales. No. Ni somos una coincidencia de la ciencia. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y ha creado hombre y mujer, con sus diferencias. Hoy en día hay un problema incluso para definir lo que es una mujer. Hay gente que tiene problemas para lo que es un hombre. Pero ¿sabes qué pasa? Que dentro de 200 años, si por cualquier coincidencia, imagínate, bueno, pues encuentran un cuerpo en medio del bosque, a lo mejor no van a saber de qué color era su piel, de qué color eran sus ojos, si era calvo como yo, tenía mucho pelo como tú. No van a saber eso. ¿Sabes lo que van a saber? A ciencia cierta, si es hombre o mujer. Porque tenemos diferente formación. Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero creó varón y ¿qué? Y hembra. Y no solo eso, hay una gran diferencia más.
que vamos a ver en Génesis capítulo 2, versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz, ¿qué? Soplo de vida. Y fue el hombre un alma viviente. En algunas versiones se dice un ser viviente, pero en la Reina Valera de 1970 dice, formó pues Jehová al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre un alma viviente. El hombre está compuesto. A diferencia de los animales, tenemos un componente, que es ¿cuál? El hombre tiene cuerpo, espíritu y alma. Si vamos un momento a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice así, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, y aquí ya vemos de lo que está compuesto el hombre. El hombre está compuesto de cuerpo, que es la carne, de espíritu, que es la parte de Dios en el hombre. El hombre es un ser espiritual, ¿o no? Tú puedes ir ahora mismo a cualquier parte del mundo, a lo más profundo del Amazonas, donde hace poco en Brasil encontraron, hace poco, te hablo de hace un mes, o como Billy Elliot, estos misioneros americanos que fueron asesinados por los Aquas, ¿no? Por los Aucas, en el Amazonas. Ellos, claro, no sabían lo que estaban haciendo. Eran enemigos, simplemente, y se defendían del enemigo, pero los mataron allí. Ellos nunca habían tenido contacto con el ser humano, perdón, con el hombre blanco o con otras religiones, ¿no? ¿Pero en qué? Ellos creían en algo. ¿Por qué? ¿Qué les enseñó? ¿Verdad? Entonces vemos que esa es la parte del hombre, que sabe que hay algo creado, hay algo creador, hay alguien creador. Nosotros sabemos quién es, ¿no? ¿Quién es? Jehová, Yahvé. Otros no saben el nombre, pero saben que hay algo que está por encima. Entonces ese es el espíritu, es esa conexión donde el hombre, esté donde esté, sabe que hay algo por encima que les ha creado y que le adoran. El pueblo aborigen aquí, cuando vinieron los europeos, y esta tierra fue declarada tierra sin habitar, tierra de aquí no hay nadie. Claro, pero estaban ellos. Y durante años, al final, hace unos 70, 80 años o menos, ellos fueron a la Corte Suprema a demostrar de que ellos estaban aquí y que tenían reglas, que tenían lindes y que tenían una ley y que adoraban a alguien. No sabían a quién, pero adoraban a alguien. Y a partir de ahí cambió la ley aquí en Australia y se les consideró al pueblo aborigen aquí. ¿Qué te quiero decir? Que ellos creían en algo. ¿Por qué? Esa es la parte espiritual. El hombre es un ser espiritual. Cuerpo, espíritu ¿y qué es el alma? El alma es el carácter. El alma es las emociones. El alma es lo que sientes, cómo te expresas, expresiones. Ese es el alma. ¿Verdad? Y aquí en el versículo que acabamos de leer, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo nos está animando y nos está exhortando a que todo nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo podemos guardar nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma
de una manera irreprochable hasta la venida de Cristo. ¿Cómo? Mira, yo creo que Dios es un Dios, sabemos que es un Dios omnisciente, Él lo sabe todo. ¿Y Él lo hace cómo? ¿Cómo hace todo? Perfecto. A veces no entendemos su voluntad, a veces hay situaciones que nosotros no vemos, pero que en el tiempo vamos a poder entender. El mismo apóstol Pablo dice que ahora vemos como por un cristal, ¿no? Claro, los cristales hoy en día, tú ves claramente, en el tiempo de Pablo los cristales no eran así. Los cristales, veías una sombra, ¿verdad? Por eso él dice, vemos como por un cristal. Los cristales no eran como este, que tenemos ahora, sino ahora veías sombras, veías algo. Dice, pero un día, cuando estemos ante su presencia, veremos, ¿cómo? ¿Cómo dice? Claramente. Y podremos entender y glorificarle. Incluso las situaciones difíciles que podamos estar viviendo cada uno de nosotros, que a veces no llegamos a entender con esta mente finita y con esta visión finita y en esta parte de la eternidad en la que estamos. Pero cuando estemos delante de Él, lo vamos a ver. Yo, mira, meditando en esta palabra, no quiero equivocarme, porque es una gran responsabilidad, pero yo no sé, el tema del que yo quiero hablaros hoy, ¿cómo podemos guardarnos irreprensibles, cuerpo, espíritu y mente? ¿Cómo? Yo creo que Dios, que es omnisciente, que lo sabe todo, nos ha dado a todos los hombres, a todos los seres humanos, como vamos a ver ahora, una capacidad, un atributo que nos ayuda a guardar todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo irreprochables para la venida de Cristo. ¿Y sabes qué es? La conciencia. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Esto no es un examen, ¿eh? Pero me gusta hacer preguntas para que podamos llegar también a tus conclusiones. Porque como bien decía Nelson, como bien decía el hermano, la obligación no es solo del pastor. Escudriña, mira, yo ahora estoy con esta palabra desde el lunes porque estábamos estudiando el libro de Juan y entonces unos fariseos llevaron a Jesús a una mujer sorprendida en el acto del adulterio, ¿no? Y lo llevaron a Jesús con dobles intenciones, ¿no? Estaban buscándole la vuelta a Jesús, ¿no? Entonces le dice Jesús, la ley dice que esta mujer debe de morir, ¿cómo? ¿Tú qué dices, Jesús? Dice que Jesús se inclinó y empezó a escribir en la arena. Y Jesús se levantó y le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos convencidos ¿en qué? En su conciencia. Fíjate, en su conciencia, desde el más joven al más mayor, se fueron. Jesús le dijo, ninguno te condena, ni yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es, mira, para nosotros es fácil porque en español, ¿verdad? Conciencia. With, con, ciencia, ¿no? Tenemos ciencia. Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Sentido moral o ético propios de una persona. Eso es la conciencia. La conciencia es el conocimiento del bien y del mal. Por eso, pensando en esto, me iba a Génesis también y decía Adán y Eva. Adán y Eva. Pero Dios, que es omnisciente, que hizo un traje, cuando Adán y Eva hicieron un delantal, ¿no? Porque se sintieron ¿cómo? ¿Cómo se sintieron? Avergonzados, porque estaban desnudos, pero hasta ese momento no se sentían mal. Todo bueno, ese es otro tema para escudriñar, para pensar,
para que Dios nos pueda mostrar a cada uno de nosotros. Pero lo que está claro es que Dios, quizás a partir de ese momento de que Adán y Eva, y Dios que es omnisciente y sabe que nuestra naturaleza hoy es una naturaleza ¿cómo? Pecaminosa, que lo que no quiero hacer muchas veces es lo que hago, ¿no? Que no lo uso como una justificación, que no practico el pecado, porque los cristianos no practicamos el pecado, pero pecamos a veces, ¿sí o no? Dios nos ha dado una conciencia. ¿Tú crees que todos los hombres tienen conciencia? ¿Todos los seres humanos tienen conciencia? Yo creo que sí. Todos. Vamos un momento a Romanos, capítulo 2. Versículo 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Fíjate, esto es muy importante, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quién? Sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí habla, y dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Fíjate, los gentiles que nunca escucharon la ley, muchos hombres hoy, muchas personas hoy están muriendo y no han escuchado la ley, no han escuchado el Evangelio, porque el Evangelio es ley también, ¿no? Pero Dios escribió la ley, ¿dónde? En los corazones. Y ellos, en esta manera y guiados por una conciencia sana, hacen lo que es correcto. Delante de Dios, ellos también van a ser juzgados sin la ley. ¿Verdad? O sea, todo ser humano tiene conciencia. Todo ser humano tiene conciencia. Lo que ocurre es una cosa. Y es que la conciencia en el mundo es como, es voluble, ¿no? Cambia, ¿o no? Se amolda, depende de las modas, depende de los políticos, se adapta, ¿o no? Sí, es así. Hoy en día estamos viviendo cosas que ya no nos sorprenden, pero hace 20 años, hace 30 años, en nuestra mente, en nuestra conciencia, era algo imposible que ocurriera, ¿o no? Yo no necesito que venga ahora Donald Trump a decirme que solo hay 2 géneros. Yo sé que solo hay 2 géneros, porque Dios me enseña que solo hay 2 géneros, ¿o no? Pero yo me acuerdo hace 25 años, la primera vez que yo vi 2 homosexuales andando agarrados de la mano por la calle. Y yo estaba con mi mujer, con mi señora, y le dije, mira, mira. Y nos llamó la atención, porque nunca lo habíamos visto así, ¿entendéis? Y hoy en día lo ves en la televisión, lo ves en cada película, lo ves en cada serie de televisión, lo ves en los libros de colegio, ¿o no? Entonces, la conciencia de este mundo va cambiando, como cambian las leyes, como cambian las modas. Pero hay alguien que nunca cambia. ¿Y ese quién es? Es Dios. Por eso en Él tenemos que estar basados, porque Él no va a cambiar. Porque su palabra no cambia. Porque el mundo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y se cumplirá, y se está cumpliendo. Porque estamos viviendo esos tiempos donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y donde los fundamentos están siendo removidos. Y la conciencia también está siendo afectada. Por eso, qué importante es. El mundo cambia su conciencia y te quiere cambiar la tuya. Pero cuando tú estás fundamentado en Dios, cuando tú estás fundamentado en la palabra,
tu conciencia va a estar firme. Y vamos a poderla guardar irreprensible nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu hasta la venida de Jesús. Si vamos un momento al Salmo 16, 7. Dice, bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña a mí conciencia. Fíjate, bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña a mí conciencia. Entonces, qué importante es, hermanos. Tenemos que entender esto y tenerlo muy claro. Y yo sé que lo sabemos, es algo sencillo. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y su palabra no cambia. Tenemos que tener cuidado con las versiones que leemos. Tenemos que tener cuidado con los predicadores que escuchamos. ¿Sí? Tenemos que tener un discernimiento, que luego vamos a hablar de esto. Pero su palabra no cambia. Y cuando tú estás en esta conexión con Él, cuando tú estás en esta relación con Dios, que eso es el cristianismo, Jehová te va a aconsejar. Y hasta en las noches te va a enseñar por medio de tu conciencia. En algunas versiones no dice conciencia, dice riñones, my kidneys. ¿Sí? En otras versiones dice mi corazón, mi interior, mi mente. Y es eso. Ahí es donde actúa la conciencia. Por eso es tan importante que la cuidemos, porque es el hombre interior. Por eso te digo que esto es una atalaya también personal, que Dios nos da a cada uno de nosotros, donde podemos crecer en esa santificación a la que Dios nos llama a ser santificados. Tenemos que ejercitarnos en la conciencia, ¿verdad? Dice que el ejercicio físico es bueno para algunas cosas, pero la devoción a Dios es bueno para todo. Entonces, tenemos que ejercitarnos en la conciencia. Si vamos un momento al libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 16. Y por esto, yo mismo me ejercito constantemente. ¿Cuánto se ejercitaba? Constantemente. En conservar una conciencia, ¿cómo? Irreprensible ante Dios y ante los hombres. Qué importante es que nos ejercitemos constantemente. Es como la misma palabra de Dios nos enseña, examinaos a vosotros mismos. Muchas veces somos muy especialistas en examinar ¿a quién? A otros. Pero examinarme a mí, eso es ejercitarte en la conciencia. En una conciencia irreprensible ante Dios, ¿y qué? Y ante los hombres. Muy importante estos dos aspectos. Hay gente que piensa, a mí me da igual lo que piensen los demás. No. Dios está llamado a ser embajador de Cristo, ¿o no? Entonces, tienes que tener un buen testimonio con los de afuera también. Por eso es triste a veces que hay gentiles, para mí gentiles es no cristianos, hoy en día, en el contexto en el que Pablo estaba hablando, gentiles eran los que no son judíos, el resto de los pueblos, ¿verdad? Es triste ver que hay gente que a veces no es cristiana y tiene mejores actitudes que otros que se llaman como cristianos. Dices, qué triste. Este hombre es más generoso, este hombre es más educado, este hombre es más respetuoso que otros que dicen que son cristianos, cuando Jesús nos llama a ser, ¿qué? Embajadores, y nos llama a ser la luz y la sal del mundo. Por eso tenemos que ejercitarnos en esa conciencia irreprensible ante Dios y ante ¿quién? Y ante los hombres. Ahora bien, otra pregunta. ¿Cómo podemos ejercitar la conciencia? ¿Perdón? A través de nuestras acciones. Es algo que hemos hablado.
desde el principio, cuando Nelson ha presentado la reunión. Dando testimonio. Para mí, una manera de ejercitar mi conciencia es por medio de la palabra de Dios. Necesitamos atesorar, necesitamos estudiar, necesitamos guardar en nuestros corazones la palabra de Dios, porque por medio de ella vamos a poder ser santificados. Como nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces tenemos que estar en la palabra de Dios. No solo cuando venimos aquí el domingo o al estudio bíblico entre semana. ¿Cuánto tiempo? Muchos cristianos dicen, mi pueblo cae por falta de conocimiento, porque han rechazado el conocimiento, porque han olvidado la ley. Dice, porque habéis olvidado la ley, yo me olvidaré de vuestros hijos, dice en Joel capítulo 6. Mi pueblo cae por falta de conocimiento. Somos movidos por cualquier viento de doctrina, por cualquier viento de enseñanza. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que vivir la palabra. Y la palabra, ¿sabes qué va a hacer? Me muestra quién yo soy. Me muestra mi realidad. La palabra de Dios es un espejo. Es el espejo. Dice, no solo seáis oidores, sino hacedores, porque el oidor es como un hombre que se mira al espejo y tan pronto como se va, se olvida de qué clase de hombre era, dice en el libro de Santiago. Entonces, no solo es oír, es poner en práctica. Es difícil, es complicado. No te rindas. 7 veces cae el justo, 7 veces ¿qué? Se levanta. Amar a tu enemigo. Ama a tu vecino como te amas a ti mismo, dice, ¿no? Neighbor, ¿no? Love your neighbor like you love yourself. No, en inglés, ¿no? Ama a tu prójimo. Dice, ¿quién es mi prójimo? Claro, el otro día alguien me decía, claro, es que cuando tu vecino es desagradable, qué difícil es amarle. Digo, claro, ahí es complicado. Es que, claro, si tu vecino es el más gentil del mundo, pues qué fácil es amarle. Él te trae pastelitos, tú le llevas a él tortillas, tal, y todo está muy bien. Pero cuando es desagradable, cuando es abusivo, cuando te tira la basura por la fence, ¿verdad? Ama a tu enemigo, dice. Claro, es difícil, pero no es imposible. Es algo que tenemos que practicar, ¿verdad? Y esta palabra muestra quién soy yo. Muestra mi rencor, muestra mi envidia, muestra mi falta de amor, muestra mi falta de honestidad en algunas situaciones, mi falta de fidelidad. Como dice aquí en Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera no, codiciarás. O sea, la ley me muestra quién yo soy. Y cuando hablamos de la ley, no estamos hablando solo del Antiguo Testamento. Estamos hablando de la ley de Dios, de la ley de Jesús, ¿no? Jesús vino y dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle su verdadero, ¿qué? Significado. Y es una ley que afecta más a la conciencia. ¿Por qué? Porque dice, ¿oíste que fue dicho que cualquier hombre que mira con deseo a una mujer comete adulterio? No, perdón. ¿Oíste que fue dicho que cualquier hombre que tiene relación con una mujer que no es su esposa comete qué? Adulterio. Pero yo os digo más. Cualquier hombre que mira con mal deseo a una mujer comete adulterio, ¿dónde? En su corazón. Ya es algo que no afecta solo a lo externo. Afecta a lo, ¿qué? Interno, a la conciencia. ¿Oíste que fue dicho que cualquiera que mata a otro es un asesino? Pero yo os digo más. Cualquiera que llama estúpido, o raca, dicen otras versiones, o no bueno para nada, comete asesinato, ¿dónde? En su corazón. O sea, afecta a la conciencia. Por eso tenemos que aplicar la palabra. No solo es escucharla, que está bien escucharla. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero una vez que la oímos tenemos que, ¿qué? Aplicarla.
Porque vivimos en un mundo donde a veces tienes que aplicarla, tienes que cambiar el canal. ¿No? Claro, tienes que cambiar el canal de la televisión, eso es aplicar. No es que seas un sectario, no sé, una persona rara, pero no quiero contaminarme. No quiero que sea afectada mi conciencia y que dé por natural lo que no es, ¿qué? Natural, delante de los ojos de Dios. O sea que por medio de la aplicación de la palabra, yo estoy ejercitando mi conciencia. Por eso yo te animo. Pon en práctica la palabra de Dios. Vive en la palabra de Dios, vive la palabra de Dios. No solo es escucharla, que está bien, sino es aplicarla. ¿Por qué? Porque eso va a traer una madurez y más todavía, va a traer un discernimiento. En Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ¿cómo? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ves? Tiene que haber un ejercitamiento, tiene que haber un uso. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos, los sentidos es la conciencia también, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos ese discernimiento. ¿Y ese discernimiento de dónde viene? Viene del conocimiento de la palabra y ¿qué más? ¿Qué más nos va a ayudar a tener una conciencia ejercitada? ¿Qué más nos va a ayudar a tener este discernimiento? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer discernimiento a tu vida. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No apaguéis el fuego del Espíritu que está en vosotros. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo constante, ese fuego. Mira, el fuego de Dios no quema, el fuego de Dios purifica. Y necesitamos que ese fuego en nuestras vidas esté ahí constante. El Espíritu Santo, el Consolador, ¿no? ¿Por qué? Fíjate, vamos a Romanos capítulo 9, versículo 1. Hoy en día, por desgracia, hay mucha confusión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios mora en ti por medio del Espíritu Santo. Pero al hablar del Espíritu Santo, podemos hablar de los frutos del Espíritu Santo. Es algo que fructifica. Pero la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es clara. Aquí dice en Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio, ¿dónde? En el Espíritu Santo. No miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Yo necesito el Espíritu Santo en mi vida. Y tenemos que entender clara la obra del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el cristiano? Vale, va a haber unos frutos. Es como decía el hermano. Si no te preocupa la salvación de otros, quizás es porque tú no eres salvo. ¿No? Tenemos que tener cuidado, es verdad. Y luego vamos a ver
Nuestra conciencia hacia otros, ¿verdad? Pero ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Vamos un momento a Juan capítulo 16, versículo 13. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. ¿Tú crees en el poder del Espíritu Santo? ¿Creemos? Es poderoso, es Dios. No es un aura, no es una fuerza, es Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, lo deben de hacer, ¿no? Y es poderoso. Y hace una obra en nuestras vidas. Sí, hay manifestaciones, por supuesto. Y hay frutos. Y hay ministerios. Pero hay una confusión hoy con el Espíritu Santo. Tenemos que entender esto. Por eso la conciencia. Yo creo que todos nosotros hemos visto milagros. Sabemos que Dios tiene su voluntad, es su voluntad y, como decía, a veces ahora no vemos. Pero hemos visto milagros. ¿Verdad? Pero tenemos que tener cuidado con esto. Hoy en día hay mucha gente jugando con estas cosas. Haciendo falso fuego, ¿no? Creando un ambiente ficticio, donde en realidad no hay sanidades, hay emociones. Y por eso necesitamos una conciencia. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a dónde? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Necesitamos que Dios nos guíe a toda la verdad. Porque yo tengo mi verdad. Y a veces mi verdad no es la verdad. Es mi verdad, pero no es la verdad. Pero el Espíritu Santo me guía y me muestra y me dice, Antonio, eres rencoroso. Pide perdón. No busques culpables. Pide perdón. ¿Verdad? Y es la obra del Espíritu Santo que me guía a toda la verdad. A la verdad de Él, no a mi verdad o a la verdad del otro. ¿Verdad? En Juan capítulo 14, versículo 26. Él nos enseñará. Claro que venimos a la iglesia a aprender, a alimentarnos, como decía el hermano Nelson, y esto tiene que ser así. Por eso, ¿qué buscas cuando vas a una iglesia? ¿Qué buscamos? Asientos confortables, aire acondicionado, una buena cafetería. A veces he oído eso. Hey mate, come to my church. Good coffee and beautiful girls. I listen this here. Yo he escuchado eso aquí. No es una broma. Como he escuchado aquí a alguien decir, no aquí, perdón, digo en Australia, ¿eh? ¿Me entendéis, no? Porque creo, no somos perfectos. A lo mejor hay algo en el que Dios me perdone si algo digo que es equivocado y que no está conforme a su santa doctrina, pero no es mi intención. Porque quiero tener una conciencia ¿cómo? Limpia. Hacia Dios y hacia los hombres. ¿Verdad? Pero sí, yo he escuchado a alguien decir, no, el Antiguo Testamento ya no vale para nada. Arráncalo de tu Biblia. Y tú dices, ¿what? ¿Cómo? Pero yo tengo un fundamento, no. Es que a mí Génesis me está hablando de Jesús. Es que yo veo a Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en toda la Biblia. No solo en una parte, no solo en la que me conviene a mí. Entonces, qué importante es esto. Dice Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿qué? Todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo me enseña en mi conciencia, como decía el rey David, como decía el salmista, hasta en la noche tú me enseñas en mi conciencia. ¿Verdad?
Entonces, qué importante es. Cuando tenemos una conciencia ejercitada, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Eso no quiere decir que no vamos a pecar, como os he dicho antes. Pero esa conciencia ejercitada en la palabra de Dios, en el discernimiento por medio del Espíritu Santo, esta conciencia nos va a guiar al arrepentimiento siempre. Porque el Espíritu Santo me va a convencer ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De mi pecado. De la justicia en la que yo tengo que vivir, que es en Dios. Que no es en mi propia justicia. Dice, tus propias justicias son como trapos de inmundicia. Cuando yo intento justificarme, Señor, hombre, que yo he hecho muchas cosas, pero abre, que en tu nombre, yo he hecho milagros y he profetizado. Apartaos de mí, hacedores de los que vivís sin ley. Apartaos de mí, no os conozco. ¿Verdad? Entonces, cuando yo uso mi justicia, no, mira, es que yo he ayudado a gente, es que yo he trabajado en la cárcel, es que yo he hecho esto, es que yo he hecho aquello, es que he ido por las calles y he dado de comer al hambriento y tal. No. Cuando yo uso eso para justificarme delante de Dios, son trapos de inmundicia delante de Él. Por eso no es mi justicia, es su justicia y su juicio. En Juan capítulo 16, versículo 7. Qué importante, ¿verdad? La Trinidad. Y qué misterio, ¿no? Pero que debemos de estudiar, debemos que Dios nos revele, que Dios nos ilumine por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Jesús dice, mira, es necesario. Juan 16, 7 y 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¡Wow! Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, qué importante es esto. Por eso, ¿cómo podemos ejercitar nuestra conciencia? Por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tenemos una relación con Dios, por medio de la palabra, por medio de la oración, ¿verdad? Por medio, fíjate, esto son cosas que me venían en el camino para acá. Por medio del temor de Dios. Qué importante es el temor de Dios, ¿verdad? ¿Qué es el temor de Dios? ¿Es miedo? No es cuestión de tener miedo. Es cuestión de tener ¿qué? Reverencia, respeto. Es Dios. Es el Rey de Reyes. Es el Señor de Señores. Si cuando vamos a hablar con alguien de una oficina del gobierno, vamos con nuestras mejores galas, ¿no? Cuando vamos delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, ¿cuál es mi actitud? Eso es temor, ¿verdad? Sabiendo que porque mi conciencia tiene que actuar no solo cuando estoy delante de otros, sino en mí, ¿qué? Intimidad. Porque a veces mi conciencia no me acusa si nadie me ha visto. Nadie me vio agarrar esos bolígrafos de la oficina. No pasa nada, ¿no? Pero hay alguien que siempre me ve. ¿Qué es quién? Dios. Eso se llama integridad. Integridad es cuando haces lo correcto incluso cuando nadie te ve. Bueno, cuando tú crees que nadie te ve, claro. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? Vemos que la conciencia es un atributo, es una atalaya de protección que Dios nos da y que debemos de cuidar, debemos de ejercitar, debemos de limpiar. Porque si no la limpiamos, si no la ejercitamos, si no la cuidamos, tenemos el riesgo de que nuestra conciencia pueda terminar ¿cómo? Cauterizada. Conciencias cauterizadas. Donde ya no hay esa atalaya, donde ya no hay esa luz roja de warning, de ese, para el motor, que algo está mal, o falta agua, o falta aceite, algo. Y si no paras, el motor, ¿qué? Va a romper. Tenemos que tener cuidado con esto.
¿Cómo podemos limpiar nuestra conciencia? Yo he visto a mucha gente vivir, yo me acuerdo de una persona, después de 3 años trabajando con él, en el Evangelio, me dijo, es que yo siempre me siento culpable. Y yo le dije, claro, es que eres culpable. ¿Sabes por qué eres culpable? Porque nunca has ido a la cruz. Nunca has ido a la cruz. Nunca te has arrepentido, nunca has confesado. No a mí, a Él. ¿Verdad? Pero la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestra conciencia. Hay un versículo que dice, si tu conciencia te acusa, Dios es más grande que tu conciencia. En Hebreos capítulo 9, versículo 14. Aquí está hablando de los sacrificios, ¿verdad? Está hablando de los hebreos. En el versículo 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, eso para la carne. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Yo te quiero animar en esta tarde. No vivas con una conciencia sucia. Tienes la oportunidad hoy de limpiarla. Ves a la cruz. Arrepiéntete. Escucha la voz de Dios. No seas duro de cerviz. Dios quiere que tengamos una conciencia limpia. ¿Verdad? Y cuando no tenemos esta conciencia limpia, cuando no ejercitamos esta conciencia conforme a la palabra y guiados por el Espíritu Santo, cuando estamos bajo el dominio del pecado, corremos el riesgo de tener una conciencia ¿cómo? Cauterizada. He empezado diciendo y dejando claro, como nos enseña la palabra de Dios, que el hombre no es un animal, ¿verdad? Eso ha quedado claro, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero ¿sabes qué? El hombre sin conciencia a veces es peor que un animal. Y si no, solo tienes que ver las noticias. Bueno, y en las noticias no vemos ni el 5% de la realidad del ser humano. Yo ya hablaba en la reunión, en el culto que teníamos por la mañana, el día hace no sé cuántos años, hace muchos años, Dios me dio la oportunidad de visitar Auschwitz, Polonia, el campo de concentración de los alemanes nazis. Y, wow, y tú dices, ¿qué pasó? Esta gente estudiaba en la universidad. Al lado del campo de concentración donde murieron más de 4 millones, cientos de miles de personas, no te puedo decir la cifra, ¿verdad? Al lado había un complejo donde vivían los trabajadores del campo, donde después de estar en esas salas de tortura, iban con sus hijos, escuchaban Beethoven, leían un libro, se sentaban, se tomaban un té. ¡Wow! Conciencias ¿cómo? Cauterizadas. Eso pasa, dice, no, eso pasa. Y hoy pasa hoy en día. Por eso tenemos que tener cuidado. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, y usar este atalaya que Dios nos está dando. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está como cauterizada. Por eso ten cuidado. Jesús dice, tened cuidado de qué y cómo oís. Tened cuidado de
¿Qué y cómo veis? ¿Verdad? Y aquí nos habla de gente que tiene la conciencia cauterizada. Por eso debemos de estar alerta. Y yo os animo en esta tarde. Cuando hablamos de la conciencia, fíjate, la conciencia de un cristiano, como bien decía el hermano, siempre está dirigida a la salvación. En la época del Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Pablo habla a los corintios, ellos tienen un gran dilema con la comida que era sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Y Pablo aconseja a los hermanos que tienen madurez espiritual y que sentían libertad de comer comida que otros no comían, que cuidado, no afecten la conciencia de un hermano que es débil. ¿Habéis leído esa parte? O sea, la conciencia, por eso esta gente no tiene cuidado. Esta gente con la conciencia cauterizado les da igual. Les da igual que tú salgas engañado de la iglesia. Les da igual que salgas escuchando doctrinas de demonios que van a destruir tu relación con Dios. Les da igual. ¿Por qué? Porque tienen la conciencia, ¿qué? Cauterizada. Mira, lo puedes leer en 1 Corintios capítulo 8. Ya estamos terminando. Pero yo te quiero animar en esta tarde. Tenemos ese privilegio, este atributo, este don que Dios nos ha dado, que es conciencia. Yo te quiero animar que la ejercites, como acabamos de leer, por medio de la palabra, por medio de la obra del Espíritu Santo en tu vida, por medio del temor de Dios en tu vida, ¿verdad? Pero que la ejercites y que tengas ese discernimiento en tu propia vida también, de cosas que estás haciendo, de cosas que estás viendo, de cosas que estás permitiendo, que están afectando a tu familia, que están afectando a tu salvación. Y que Dios te llame y te dice, arrepiéntete, límpiate, mi sangre te limpia. Yo no te condeno. Ahora, no peques más. Y esfuérzate y sé valiente. Aquí en 1 Corintios, capítulo 8. Capítulo 8, versículo del 9 al 12 dice, pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo, ¿qué? Pecáis. Entonces, cuidado. Yo a veces hay una libertad en Cristo, ¿verdad? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Libertad. Pero yo a veces vivo con personas que son débiles. Y a veces yo tengo que refrenar la libertad que yo tengo en Cristo para darles a ellos un testimonio y que su conciencia débil no sea ¿qué? Afectada. Y por su falta de conocimiento, como acabamos de leer, tú que tienes conocimiento, su fe pueda ser afectada. Y si hago esto y si afecto a su conciencia y a su relación con Dios, estoy pecando ¿contra quién? Contra Cristo. Entonces, yo quiero animarte en esta tarde, ¿no? A que estemos atentos a la voz de Dios. Esto no es yo espero que no sea una palabra de desánimo para vosotros. ¿Es una palabra de desánimo? Espero que sea una palabra de ánimo. Que estemos atentos a la voz de Dios, que actúa en nuestras conciencias. Que estemos alerta, porque el enemigo, el mundo, quiere actuar, quiere devaluar, hasta quiere cauterizar ¿qué? Nuestras conciencias. Y que si en alguna manera nuestra conciencia, es decir, nuestras vidas, están siendo afectadas por todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor, Jesús dice, mira, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas ¿de qué? Estamos en este mundo, a mí me afectan las cosas del mundo, ¿o no?
A mí me afectan las tendencias, las modas. Tienes que rechazarlas. A veces incluso modas y tendencias que se levantan dentro del mundo cristiano. Tengo que examinarlas. ¿A la luz de qué? De la palabra y por medio del Espíritu Santo. Pero que si de alguna manera hemos podido caer en algo de esto, qué bueno lo que acabamos de escuchar hoy. Que la bondad de Dios nos guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. Que nos podamos arrepentir. Y que podamos ejercitar esta conciencia en esta manera, como acabamos de decir, basados en la palabra de Dios, que nunca cambia, porque Dios nunca cambia, ¿verdad? Que estemos fundamentados en esto, que estemos en esta palabra, y que estemos guiados por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poderoso y nos va a guiar a toda la verdad, y nos va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Por eso, os quiero animar, ¿no? En Hebreos capítulo 10, versículo 22, el último versículo, yo te quiero animar. No sé cuál es tu situación hoy en día. No sé si tú ves el cristianismo como una religión. El cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Donde Él empezó una buena obra y la perfeccionará hasta el fin. Estamos siendo perfeccionados en esa santificación constante, pero donde hay victoria. A mí Dios, y yo sé que a muchos de vosotros, Dios nos ha dado victoria. ¿Sí o no? En Él somos más que vencedores. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso yo te quiero animar. No sé cuál es tu situación hoy. No sé si estás alejado, no sé si te tomas el cristianismo y lo ves como un negocio. Yo te voy a ser sincero, yo muchas veces viendo algunas cosas también, digo, es más, digo, pero ¿cómo la gente puede creer? Yo si no hubiera conocido el Evangelio como lo conocí, me digo, qué va, no me extraña que... ¿Sabes? Mira, ¿sabes cuál es el porcentaje de cristianos hoy en día en Australia? ¿Cuál es la religión que más está creciendo en el mundo? ¿Cuál crees que es? Los musulmanes, el Islam. Es la religión que más está creciendo. Menos del 40% de los australianos se consideran cristianos. Hace 20 años, 25 años, ¿cuánto era el porcentaje? 65, 70. ¿Me entendéis? Entonces, qué bueno, nosotros tenemos que ser la sal y la luz de este mundo. Y somos embajadores de él. Por eso tenemos que tener una conciencia ejercitada. Y por eso te digo, no te desanimes, no es fácil. Por eso necesitamos la armadura, ¿no? La armadura del cristiano, la batalla es recia. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vamos a ser más que vencedores. Por eso, Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Con un corazón sincero hacia quién? ¿Hacia Dios? ¿Tú crees que Dios necesita que tú seas sincero con Él? Él lo sabe todo. Tú tienes que ser sincero contigo mismo y con la iglesia. Pero contigo mismo. Sé sincero contigo mismo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, ¿de qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, esto es lo que hemos recibido hoy, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Y este es mi ánimo, hermanos, que estemos en esto, que nos acercamos con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, con corazones limpios de mala conciencia. Me gustaría orar para terminar. Amén. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día, Dios, que nos has dado, Señor, por este día en el que podemos estar aquí, Señor, congregados, reunidos en tu nombre, para tu gloria y para tu honra, Señor. Yo te pido, Padre, que nos ayudes, Dios mío,
que nos ayudes a cada uno de nosotros en nuestras circunstancias. A lo mejor hemos podido venir esta tarde con problemas en nuestro corazón, a veces con desilusiones, a veces hemos podido venir con un corazón con pecado. Pero qué bueno, Señor, qué bueno que tú nos llamas al arrepentimiento. Qué bueno que tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros y que tú no te gozas en la caída del impío, en la muerte del impío. Tú no te gozas. Tú quieres que todos y cada uno de nosotros procedamos a la salvación, como bien decía Nelson al principio. Yo te pido, Padre, yo te pido, Señor, que rompas las cadenas, Señor, cualquier cadena, cualquier atadura, Señor, que pueda haber en nuestras vidas, Dios mío, que nos ayudes a vivir en santidad, Dios mío, que nos ayudes a vivir en cuerpo, en espíritu y en alma irreprensibles, en una conciencia limpia hacia ti y hacia los hombres. Yo te lo pido, Señor, ayúdanos. Te doy las gracias por esta iglesia, Dios mío. Te pido por la iglesia Betel, Dios. Te pido que levantes más pueblo, Señor, que podamos ser esa sal y esa luz en medio de este mundo oscuro, Señor. Que más gente pueda conocerte, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Perdóname, Dios mío, por mis pecados, perdóname. Si en algo he podido equivocarme, Señor, no es mi intención. Y te pido, Señor, Padre, que nos ayudes a llevar adelante tu palabra en nuestra vida, Dios mío. Espíritu Santo, ven y convéncenos, Señor. Ven y transfórmanos, Señor. Manda tu fuego, ese fuego que transforma, ese fuego que purifica los corazones, Señor. Que no apaguemos el fuego del Espíritu en nuestras vidas, Señor. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y que Él vino solo con un propósito, que es robar, matar y destruir. Pero tú has venido para darnos vida, y no cualquier vida, sino una vida en abundancia. Gracias, Padre, ayúdanos a vivir en esa vida que es abundante, Señor, porque tú, solo tú, eres el camino, la verdad y la vida, y fuera de ti no hay bien. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te doy las gracias por esta congregación, por esta iglesia. Te pido que los bendigas, Señor. Te pido por sanidad, Dios mío, que derrames sanidad sobre todo en los corazones, en la mente, en el espíritu, Señor. Que podamos ser sanados y que podamos ser transformados por medio de la obra del poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios mío, y te pedimos todas estas cosas en tu maravilloso nombre, en el nombre de Jesús. Amén.